vamos a continuar con la presentación de Alan Solórzano. Adelante. Bueno, mi tema es una comprobación multinivel sobre convergencia económica absoluta de club y condicional bajo un esquema de economías abiertas, un análisis de datos panel, ¿no? Entonces, la estructura de la tesis está compuesta básicamente de 3 capítulos hasta el momento. La primera es todo el fundamento del concepto de convergencia, todo el marco teórico, las definiciones teóricas y empíricas y los modelos que utilizamos normalmente de donde sale dicho concepto. El segundo corresponde a la teoría econométrica para la determinación de convergencia cuando se utilizan datos panel, donde tenemos mínimos cuadrados ordinarios que podemos utilizar, el modelo de efectos fijos, aleatorios, pero principalmente los modelos dinámicos, que es el modelo de Arellano y Bond y el modelo GMM-SIST. El capítulo 3 es ya el análisis empírico y es el que se está desarrollando actualmente, haciendo énfasis en las estimaciones y análisis comparativo econométrico, donde se está desarrollando actualmente. Entonces, para recapitular un poco, para determinar la existencia de convergencia, hay varias formas. Es la convergencia de club, la convergencia absoluta y la convergencia condicional, y para cada una de ellas se utiliza una regresión particular. Pero en todos los casos, para verificar que efectivamente existe convergencia, es necesario que las regresiones identifiquen al parámetro beta que está asociado a la tasa de crecimiento rezagada, se ubique entre 0 y 1 y que dicho coeficiente sea estadísticamente significativo. Si tenemos ese indicador con esa característica, podemos afirmar que estocásticamente hay convergencia económica. Entonces, adelantándome un poco a los comentarios del buen Luis, que me hacía muy acertados, nada más me voy a avanzar un poquito en que me hacía un buen señalamiento, que me decía, bueno, tú vas a ocupar paneles no balanceados, entonces deberías de hablar también de las técnicas sobre paneles no balanceados, sería lo ideal. Pero la realidad es que los métodos que ya expliqué, también son los mismos que se utilizan para los paneles no balanceados. Entonces, nada más por poner un ejemplo de por qué no se están así desarrollados en la tesis, es el modelo de efectos aleatorios, ¿no? Este modelaje lo que propone es encontrar una matriz omega, como lo estamos viendo en la pantalla. Cuando se utilizan paneles no balanceados, utilizamos también la matriz omega, pero lo único que va a cambiar son las matrices auxiliares, en este caso P y Q, por J y ET, para aplicar posteriormente mínimos cuadrados ponderados. Pero es el mismo método, lo único que cambia son las matrices auxiliares. ¿Por qué no están expresadas así en la tesis? Y sería lo más conveniente. Lo que sucede es que para obtener J y ET es un procedimiento más largo, que lo único que nos dice es que tenemos que tomar en cuenta que hay observaciones faltantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la explicación se vuelve un poco tautológica, no se avanza, y también principalmente porque ya mi asesor de tesis me dijo que ese capítulo no se moviera. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Es el único punto que quería tomar de los que ahorita me vas a referir. En lo que está más avanzado actual, bueno, lo que hice en este trimestre fue aplicar ya las pruebas de raíz unitaria a las variables que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, el primer paso fue identificar si efectivamente estas variables son o no estacionarias, pero habría que determinar qué pruebas podría utilizar. Como estoy utilizando paneles no balanceados, no es posible utilizar la prueba Levin-Lichu, que es una de las más famosas, la Harris y la Breitung. Sin embargo, sí es adecuado el test de Choi, y como complemento también se despliega en algunos casos la Pasaran-Chin, aunque no siempre es desplegable porque hay segmentos sin observaciones, no lo permite la prueba. Entonces, la prueba de Choi, que es la que a lo que me estoy dedicando este trimestre, lo que hace es, en cada serie se aplican o se realizan test de Dickey-Fuller aumentado. Y con sus valores probabilísticos se generan las estadísticas de prueba, ¿no? Y Cho propone 4 cálculos correspondientes. En todos se utiliza la misma hipótesis alternativa y la hipótesis nula.
La hipótesis nula es que todos los paneles contienen raíces unitarias y la alternativa es que al menos uno de los paneles es estacionario. Como vamos a utilizar el test Dickey-Fuller, hay que indicar al programa, bueno, si tiene o no tendencia determinística y si se utiliza deriva o no. Para eso hay que ver también los esquemas de cada variable. En este caso, nada más estoy presentando la tasa de crecimientos de América en este caso, pero se hicieron para todos los casos, para todas las variables y para para todos los continentes a analizar. Entonces, obviamente, por ejemplo, en este caso no hay ni tendencia determinística ni deriva, ¿no? Se ve bastante claro. Las estadísticas de prueba, sin detenerme mucho en estas, lo importante es que conocemos que bajo la hipótesis nula tiene una distribución conocida o podemos determinarla. El estadístico P en este caso tiene una distribución G cuadrada con 2n grados de libertad. La Z tiene una distribución normal con media 0 y varianza constante de 1. Las otras estadísticas de prueba, la estadística L y la estadística PM. La L tiene una distribución T de student y la PM también una normal. Entonces, ¿cómo se van a presentar o cómo se presentan en la tesis? De esta manera. Presentamos la prueba de Cho, la prueba y Pasaran-Chin, que también está ahí, pero es más indicativa que otra cosa, y se tienen las variables y los estadísticos P, Z, L y PM. Como conocemos cómo se distribuye cada prueba, cada estadístico de prueba, pues podemos determinar si es con el valor probabilístico, si se rechaza o no la hipótesis nula, ¿no? En este caso, la única que tiene un grado de integración de 1 es las importaciones, es el caso de América, ¿no? Pero bueno, así se hicieron para todos los continentes y entonces habría que sacar la primera diferencia y ya se obtendría una integración de 0 con la diferencia, ¿no? ¿Y cómo se van a presentar las estimaciones de convergencia? En este caso es la convergencia de club y lo indicado para estimar esta regresión es a través del método de Arellano y Bond y el método GMM-SIS, ¿no? Como podemos observar, se está encontrando que en efecto, en todos los continentes, si bien no con el mismo coeficiente, sí hay evidencia de convergencia económica. Pero no solamente eso, sino que el análisis multinivel me permite analizar que los coeficientes de Arellano y Bond y GMM-SIS son relativamente parecidos. Se obtienen diferencias entre ambos coeficientes y, por ejemplo, obtenemos que en el caso de Arellano y Bond, la diferencia es de 6% con respecto al GMM-SIS en la tasa de crecimiento rezagada a un periodo. Pero así se pueden obtener en todos los casos, ¿no? Y pues ya, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Muchas gracias. Tu lector alumno es Luis Villegas. Adelante, profe. Gracias. Primero que nada, Alan, antes no había tenido oportunidad de leerte, entonces agradezco que me hayas enviado, digamos, todos los capítulos y el grueso de la tesis. Y bueno, pues voy a comenzar hablando primero los comentarios que ya los conoces. El primero, en cuanto a comentarios generales, voy a leerlo. La tesis presenta una estructura coherente y acorde a los objetivos planteados, realizando en los dos primeros capítulos una revisión de las bases teóricas y metodológicas que darán sustento a la comprobación empírica de la hipótesis de convergencia económica. El grueso del aporte se centra en el capítulo tercero, el cual presenta un buen avance para este trimestre y consta de dos grandes partes. La primera, donde se realiza un análisis estadístico descriptivo de carácter exploratorio de la base de datos a utilizar, y la segunda, la realización del estudio econométrico acorde a la naturaleza y limitaciones de los datos obtenidos. De esta manera se propone los tests de prueba de Pesaran-Shin, Choi y la prueba Dickey-Fuller aumentada ante la ausencia de observaciones en ciertos periodos, quedando pendiente la culminación e interpretación general del estudio econométrico de la sección 3.3. Finalmente, la lectura de la tesis así de manera global deja entrever un importante avance, vislumbrándose la culminación en tiempo y forma. Voy a pasar entonces a las sugerencias, un poquito ya más precisas en cuanto a esto. Algunas son de formato, algunas de fondo, pero en realidad todas de manera de sugerencia.
La primera es respecto al capítulo 1. En realidad, el grueso de los comentarios van a ir al capítulo 3, pero en el capítulo 1, quizás para el lector, a manera de conclusión, podría ser útil una tabla que sintetice en qué variable y bajo qué casos se puede dar la convergencia en los modelos estudiados. Segundo, ya respecto al capítulo 2, que es lo que ya adelantabas, aquí había puesto de que se recomienda una sección respecto a metodologías econométricas para paneles de datos no balanceados, ¿no? Ahí quizás entonces sería ahí para el lector, ahí poner una nota de pie, justo lo que nos explicaste, ponerlo ahí, ¿no? Nada más para que quede ahí, digamos, la articulación entre el capítulo 2 y 3. Y respecto a lo grueso ya de comentarios en el capítulo 3, que es donde me centré, porque es donde está el avance del trimestre. En la sección 3.1 se recomienda justificar explícitamente el periodo de estudio en función de la viabilidad de los datos y los objetivos de la tesis. Por otra parte, en cuanto a ya un comentario más de carácter de forma, en las gráficas se sugiere introducir la fuente de datos, por ejemplo, la elaboración propia con base de datos del Banco Mundial, poniendo en la bibliografía de la tesis la fuente de donde fueron obtenidos estos datos. Respecto a las tablas, un comentario similar: es recomendable también introducir la fuente de datos y de manera deseable explicitar en las tablas de balanza comercial, de tipo de cambio nominal y términos de intercambio el periodo de estudio. En varias gráficas, lo que noté es colocas el promedio, lo que es de crecimiento para todo el periodo, y ello, pese a no ser no es ningún error ni mucho menos, pero se ve un poco extraño y quizás convendría, dado que el promedio es una constante, entonces en esos periodos, pues sugiere colocar el promedio que obtuviste en el cuerpo ya de texto cuando ya estés redactando la gráfica. Y bueno, también al final de la presentación y estudio de las gráficas respectivas al ingreso per cápita de los continentes, podría ser útil una gráfica de barras comparativa continental con lo respecto a tasa de crecimiento o de crecimiento del ingreso per cápita. Por otro lado, también cuando estás haciendo toda la parte exploratoria de los textos, de las variables, es normal que haya, digamos, observaciones atípicas, ¿no? A veces se sugiere en ese caso, cuando hay una observación muy atípica, investigar así rápidamente el contexto histórico de la observación para, digamos, dar una descripción precisa, y si bien no ponerlo en el cuerpo del texto de la tesis, una nota de pie. Por ejemplo, en la gráfica 3, cuando hablas de China en el año 1961, la observación de ingreso per cápita es inusualmente negativa, ¿no? Menos 26.52%. Bueno, una rápida búsqueda así de qué sucedió, bueno, es que esa observación se dio en un periodo conocido como la Gran Hambruna en China. Entonces es normal que presente, digamos, una contracción fuerte ahí el ingreso per cápita. Y bueno, creo que esto ya es una forma, en la parte, como es muy de estadística descriptiva, esto siempre es importante darse una impresión rápida de los datos. Y para la comparativa continental de las variables ingreso per cápita, balanza comercial, tipo de cambio nominal y otras, creo que te podría ser útil la elaboración de un mapa ecoroplético por variable. Estos son realmente sencillos de hacer en el Excel y sirven para dar una impresión rápida, ¿no? Continentalmente verlos ahí, ¿no? Entonces, ello podría utilizarse en las secciones que haces ya de general mundial, donde haces, digamos, ya el estudio comparativo y global, ¿no? Creo que podría servir para más o menos ver ahí una impresión rápida de los datos. De igual forma, también podría quizás servir a elaborar una tabla de datos agrupados. Puedes hacerlo por continente o por la razón o metodología que ocupes, pero podrías quizás servir. Y bueno, que los comentarios culminan con una cuestión de redacción, ahí sencilla, pero realmente aquí ya lo tienes, ¿no? Por mi parte sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Los lectores especializados son Eusebio Ortiz y José Manuel García, pero no están presentes y tampoco tenemos sus comentarios. Entonces, en cuanto los tengamos, los enviamos. Y al igual que tus compañeros, ¿cuánto te falta y en cuánto tiempo acabas? Cuando mucho, medio año, no estimo. Llevo como un 85%. Muy bien, muchas gracias.
La siguiente presentación está programada a las 4:30.